muchos quieren tener. Tú tienes una mañana que abre camino a la fe. No cambies tu madrugada, no, no cambies tu amanecer. No cambies tu alma cubana, no cambies tu parecer. Habana, que tú me encantas, cual si fuera mi placer. Habana, 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 sí, Habana, te quiero ver. Cuántas razones te abrazan, cuántas razones te ven, que a pesar de tus marejadas no te quisieran perder. Amiga de la belleza, metáfora de la flor, poesía de la grandeza. Habana multicolor, somebody but yeah, somebody be a mí, aguanileo, yeah, ogun marigo. Habana de aquel que canta, Habana de lluvia y sol, Habana de mi garganta y Habana del corazón. Habana que el cielo alcanza, Habana de la razón, Habana de la esperanza y lugar para el amor. Mi rampa, mi malecón, mi Habana encantadora. Giraldía. Chocolate y caramelo de menta tú me das. ¿Por qué La Habana? Curiosidad. Habana, chocolate y caramelo de menta tú me das. ¿Por qué La Habana? Preciosidad. Habana, chocolate y caramelo de menta tú me das. ¿Por qué La Habana? Humanidad. Habana, chocolate y caramelo de menta tú me das. La Habana, ¿por qué La Habana? Oh, La Habana, ¿por qué La Habana? Habana, te quiero cantar, ¿por qué La Habana? Por algo que me hace temblar, ¿por qué La Habana? Guajira, Guantanamera, ¿por qué La Habana? Yo te quiero desde adentro y desde fuera. ¿Por qué La Habana? ¡Ay, yo! ¿Por qué La Habana? Permiso, Baracoa. ¿Por qué La Habana? ¡Ay, Lolo! ¿Por qué La Habana? Pues ya lo han oído, hemos empezado hoy nuestro programa con esta música cubana y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque hoy hacemos un programa especial. Hoy nuestro espacio Ya Estamos Aquí, este magazine que cada lunes por la noche se cuela en todas sus casas, va a estar dedicado a una causa para nosotros muy importante, una causa que tiene que ver con Cuba, y es que el pueblo cubano está pasando actualmente una mala racha que viene a sumarse a los malos momentos que todos conocemos que se pasan en el pueblo cubano, pero ahora por diferentes accidentes que han ocurrido en estas últimas fechas, esas carencias se han acrecentado, y por eso hoy queremos hacer un programa especial que va a estar dedicado a recaudar y a recoger medicamentos para el pueblo cubano. Es la necesidad más imperiosa que tienen actualmente los cubanos, y de aquí
que queramos echarle una mano, que queramos estar con ellos en estos momentos y recaudar medicamentos. Por lo tanto, desde ya le hago la petición a todos ustedes que están en sus casas para que ayuden al pueblo cubano y para que nos ayuden a nosotros en este programa especial a recaudar medicamentos, porque Costa del Sol Televisión ha tenido la iniciativa, junto a algunas asociaciones que tienen que ver con el pueblo cubano, de realizar este programa especial precisamente para, como digo, ayudarles a aquellas personas que lo están necesitando. Andalucía, Málaga y Benalmádena siempre se ha considerado como uno de los lugares más solidarios que hay en nuestro país, y hoy también tenemos que demostrarlo, que somos solidarios y que estamos para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Pero hay una persona que ha sido el artífice, el creador de este programa especial y que está aquí conmigo porque yo quiero que él sea quien le explique a todos ustedes qué es lo que queremos hacer en el día de hoy con esta petición que le hacemos encarecidamente de que colaboren con nosotros en donar medicina para estas personas que lo necesitan. José Luis Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Podría decir también jefe, buenas noches. Yo dejé de ser jefe ya hace bastante tiempo. Bueno, como saben, el alma mate de esta casa, de Costa del Sol Televisión, y también el alma mate de este programa especial que hoy comenzamos. ¿Por qué hacemos este programa especial? ¿Qué está pasando actualmente en el pueblo cubano? Porque todos conocemos que existen carencias, que tienen muchos problemas con esa mala relación con Estados Unidos, pero ¿qué pasa actualmente? Bueno, mira, últimamente ha sido la explosión de un rayo allí en Matanzas y se han quemado por 4 o 5 de los tanques grandes de petróleo, un país decadente en absolutamente todo, pues esto ha venido a agravar la situación que tiene el pueblo cubano, aunque ha sido Matanzas, pero es igual, lo sufre todo el pueblo. Desde hace tiempo yo tenía el interés, porque suelo ir a Cuba, me encanta el ciudadano, me encanta el cubano, y suelo ir bastante. Entonces veo las necesidades desde hace 60 años del bloqueo que no entiendo, pero bueno, son temas políticos, pero el ciudadano de a pie está pasando muchas penurias. Hay necesidad de alimentos, hay necesidad de absolutamente de todo. Málaga ha sido una ciudad siempre muy generosa con Cuba. Había un alcalde de Izquierda Unida en Puerto Real, Pepe o José para los amigos, y este hombre cada X tiempo flotaba un barco y llevaba los primeros autobuses que la MT de Málaga tenía. Yo he visto máquinas de tren, he visto ambulancias, sillas de ruedas, lo he visto en Puerto Real, he estado con él, y todo lo mandaba para Cuba. Él fue casado, fue el padrino de boda, fue Fidel, hace unos pocos de años. Entonces, bueno, él me metió un poco también en el ambiente cubano de las necesidades. Voy que voy, pues llego mi aportación este pequeño material que tenemos aquí, que ahora queremos hacerlo muy grande, porque cuando una persona va puede llevar una maleta, después tienes problemas ahí en la aduana como en cualquier país. Desde hace 8 o 10 meses, pues el Estado cubano permite de que se pueda llevar cualquier cosa normal. Entonces, bueno, ya no te abren la maleta, no te preguntan para qué esta medicación ni nada. Yo estoy muy ligado al Hospital Nacional de Matanzas, y entonces, como solo no podía hacer, no tengo la infraestructura para poder llevar un contenedor de medicamentos a Cuba, pues tenía amistad con Gloria, y ella, a través de sus 2 asociaciones, me dijo que adelante, que podemos hacer lo que ellos se encargan a través de Hormigas Blancas o no sé cómo... Hormigas Solidarias, de mandar esta medicación a Cuba. Entonces, vamos a recaudar mucho medicaciones que voy a solicitar a ustedes, porque todos los tenemos en nuestras casas. ¿Quién no tiene en su casa un pequeño armario con medicación que, gracias a Dios, no lo utilizamos? Nos las mandó el médico, hemos utilizado 2 o 3 días y las guardamos en un armario. Y esto, ahí se queda un tiempo, caducan y las tiramos. Pues no hay una cosa más bonita que llevar a la farmacia cualquiera de Arroyo de la Miel, que hay 50 farmacias o 40 y tantas, y decir, mire, esto para Cuba. Y se lo mandan, se lo dan allí, que nosotros iremos a recogerlo y después lo daremos a Hormigas Solidarias para que lo lleven a Cuba. Esto es lo más importante. Después decirle al pueblo de Benalmádena, nosotros hace 30 años o 28 nos hermanamos con un pueblo cubano, con Nuevitas.
aquí en Arroyo, al lado de donde están los estudios de televisión, tenemos la plaza de Nuevita. No estamos haciendo nada por Nuevita. Nuevita es como todo Cuba necesita. Entonces, qué mejor que solicitaros a todos, que seáis generosos, que no os cuesta dinero, que es algo que tenemos en la casa y que lo vamos a tirar porque se caduca. Entonces, no permití eso, llevarlo a vuestras farmacias y le decía al farmacéutico, por favor, esta medicación es para Cuba. Nosotros nos encargamos de ir a recogerla. Nosotros vamos un día sí, un día no a todas las farmacias para ir recogiendo paquetes de medicamentos. Así que cuento con todos vosotros. José Luis, pues muchas gracias. Hemos comenzado con este que ya has recogido tú, hemos comenzado con estos poquitos de medicamentos que ya José Luis ha encargado de recoger, y yo lo que quiero es que cuando terminemos el programa la mesa esté hasta arriba y en las farmacias pues haya muchísimos. Yo tenía aquí anotadas 3 farmacias que son Alhambra, Bellavista y Carola, correcto, a las cuales bueno pues van a colaborar estrechamente con nosotros en esta recogida de medicamentos, pero se puede llevar a cualquier farmacia diciendo esto para la televisión, para Cuba, punto, que ya nosotros ya estamos en contacto con ellos para ir a recoger medicamentos. Pues enhorabuena por la iniciativa, porque como decíamos al principio, está claro que los malagueños y los benalmadenses somos muy solidarios, y a buen seguro que vamos a conseguir que el pueblo cubano tenga esta poquita de solidaridad nuestra. Tengo fe y sé que esto lo vamos a conseguir para llevar un aporte de medicación importante allí en Cuba. Pues muchas gracias José Luis por estar con nosotros, y me voy a conocer a más de las personas que van a colaborar en este proyecto, un proyecto maravilloso. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Efraín. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros y por uniros junto con José Luis para esta buena causa que es recaudar medicamentos para Cuba. Gloria Aguilar es presidenta de la Asociación para la Cooperación Internacional Patrice Lumumba, es así, y Efraín Campos también pertenece a esta asociación y es representante a nivel andaluz. Sí. Exactamente. Si no me equivoco. Sí, ha acertado. Bueno, pues me gustaría que nos ha puesto un poquito en antecedente José Luis con este proyecto que hoy queremos comenzar con este programa, pero me gustaría que me comentarais la situación que vive actualmente Cuba y la necesidad que tienen de estos medicamentos. Bueno, pues buenas noches, Ana. La verdad es que venir aquí a esta iniciativa que nos planteó en su día José fue bastante importante. Nosotros somos una asociación de cooperación internacional, tenemos carácter estatal y nos llamó bastante la ilusión y la iniciativa. Cuba, como sabemos todos, sufre un bloqueo de más de 60 años que le impide pues, sus relaciones normales para que entren y salgan cualquier tipo de producto que necesita para su vida a día. Entonces esto lo suple con solidaridad. A mí me gusta resaltar que Cuba es una isla muy solidaria y que dentro de todo lo que es el concepto de solidaridad que tiene la gente, en el pueblo cubano lo tiene añadido. La solidaridad en Cuba no es un pueblo que da lo que le sobra, Cuba da lo que tiene. Entonces, en este preciso momento que han sufrido 2 grandes accidentes, el último en agosto con el incendio de los tanques, pues se ha visto que al final ha sido fácil que muchos países como Venezuela, Colombia, México hayan respondido rápidamente a la ayuda que nos pide Cuba. Por lo tanto, hoy el pueblo cubano, que es un pueblo solidario, es la que necesita de nuestra solidaridad. Entonces, por eso nos hemos enfranjado en este mare magnum de recoger medicamentos. No solo los medicamentos que hacen falta en Matanza por los incendios, sino desde el COVID hasta aquí, porque es triste que un país que es pionero en medicina, que tenga en marcha 5 proyectos de vacunas, no 1, 5, que no puedan suministrar las vacunas porque le faltan jeringuillas. Y le faltan jeringuillas porque hay un Estado, que son un bloqueo empecinado por los Estados Unidos, que prohíbe, literalmente que prohíbe, que Cuba pueda comprar jeringuillas. Pero ya no solo que prohíbe que la pueda comprar, sino que también, por muchas de las leyes que tiene, prohíbe que cualquier país solidario que quiera venderla, una vez que tenga comercio con Cuba, se tienen que tirar 6 meses
sin poder pisar ningún puerto territorio estadounidense. Entonces es un problema bastante serio. Un país que tiene un índice de la sanidad más los que hiciéramos países del primer mundo, donde la cultura y la educación es gratuita y universal para todo el mundo, incluido en los estudios universitarios. Por lo tanto, en estos momentos donde la situación, debido a la pandemia, al bloqueo, a los accidentes, se ha puesto bastante crudo, pues claro, quiera que no, Cuba es una isla que vive del turismo. Los 2 años de pandemia han estado como todo el mundo, bloqueados. Sí, está claro. Entonces, claro, todo eso lo sufre. Entonces ahora, pues claro, obviamente lo que necesita son medicamentos, porque ellos no pueden, tienen mucha industria farmacéutica, son muy buenos en pioneros, pero les faltan los componentes necesarios para poderla llevar a cabo. Yo te he dicho, lo de las vacunas es muy triste, es casi kafkiano. O sea, un país que exporta vacunas, que hace solidaridad para todo el mundo, que está ayudando con el COVID desde Italia a todos los continentes, a África, a América Latina, incluso Europa, y que no sea capaz de poder vacunar a su propio pueblo porque le faltan jeringuillas, es muy triste. Pues sí, la verdad es que sí. Es curioso, decía Gloria, yo conozco bien Cuba, he viajado a Cuba en varias ocasiones, todas ellas he viajado trabajando. Yo trabajaba en la Diputación, hicimos un hermanamiento con Pinar del Río y viajamos varias veces a Cuba para ver las necesidades que tenía Pinar del Río. Allí conocí a un médico, se llamaba Raúl, y fuimos al hospital de Pinar del Río para conocerlo, y una maternidad que en aquella época, que cuando fuimos hace ya pues casi 20 años, estaban estrenando, lo habían inaugurado y tal. Y Raúl me decía, aquí tenemos los mejores médicos del mundo, y si tuviéramos medios sería complicado que ocurriera desgracia de personas más allá de las que no tienen solución. Dice, pero no tenemos nada, o sea, tenemos toda la sabiduría, tenemos grande eminencia en la medicina, pero no tenemos medicamentos, no tenemos utensilios, no tenemos lo más esencial para llevar a cabo un reconocimiento a una persona. Dice, no nos sirve de nada todo lo que sabemos, todo lo que estudiamos, porque no tenemos medios para llevar a cabo el poder curar a la gente. Y eso debe ser muy doloroso para estas personas que son eminencias, como digo, en el mundo de la medicina, y no tienen el material adecuado para ayudar y para curar a sus ciudadanos. Claro, imagínate, ¿no? Es una locura lo que estás diciendo tú, lo que comentaba antes Gloria del tema de las jeringuillas. No haber jeringuillas y tener vacunas es como... Pero bueno, también te digo que el pueblo cubano tiene una gran capacidad inventiva. Sí. Son pioneros en la aplicación de medicinas naturales, están desarrollando medicamentos alternativos a lo que, bueno, a la medicina tradicional que tenemos aquí, ¿no? La que entendemos como medicina aquí. Pero bueno, pese a todo, es verdad que hay cosas que te hacen falta. Si te rompes un brazo, pues necesitas una escayola. Claro. Si no tienes escayola, pues no puedes arreglarlo. A mí me sorprende muchísimo del pueblo cubano eso, pues lo que te estaba diciendo, ¿no? La capacidad de sobreponerse a todas estas cosas. Cualquier otro pueblo, si estuviese en esta situación, me imagino que habría tirado, dice, bueno, que vengan aquí Estados Unidos, que vuelvan aquí lo que haga falta. Y sin embargo, bueno, pues ahí siguen aguantando ¿cómo decirlo? La dignidad que tiene el pueblo cubano y la capacidad de aguante que está demostrando, pues una cosa impresionante y bueno, digna de alabar. Precisamente por eso, cuando piden ayuda, yo por lo menos, mi asociación, la Patria Lumumba y bueno, un montón de gente aquí en España, pues no podemos dejar de hacerles caso, ¿no? Dejar de ayudar siempre que lo solicitan. Efraín, tú que estás también en contacto con ellos continuamente, estáis en continuo contacto, ¿qué estamos hablando de medicamentos? Pero ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Qué tienen, de qué medicamento o de qué tipo de utensilios sanitarios tienen más necesidad? Pues fíjate, a nivel de medicamentos prácticamente todo, lo explicaba Elsa antes, la compañera que ha entrevistado anteriormente.
los medicamentos que tienen más de un 10% de productos norteamericanos ya no se pueden, o sea, no pueden llegar allí, o sea, no pueden comerciar con ellos, así que tenemos que mandárselos. Ahí estamos hablando desde paracetamol hasta los sprays del asma, porque las grandes empresas farmacéuticas están en muchos casos radicados en Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, cosas, pues yo que sé, como desde un bisturí, vendas, lo que te comentaba antes, la escayola y cosas así, pues 3/4 de lo mismo. Ahora mismo la gran producción se está dando en el norte del continente americano y eso, bueno, pues al final el bloqueo está impidiendo que se pueda llegar. Y más allá todavía, lo que comentaba Gloria, lo que no se fabrica en Estados Unidos, que se quiere vender a Cuba, pues también tiene un bloqueo y tampoco se puede mandar para allá. O sea que imagínate, si aquí tuviésemos una fábrica de vendas, tampoco podríamos mandarla a Cuba porque nos cerrarían el comercio con Estados Unidos, que claro, quieras que no, pues son 400 millones de personas. Pero nuestras maletas sí podemos llevarlo, ¿no? Sí, maletas sí. Sí, me refiero al comercio directo. Ajá. O sea, si yo tengo una empresa de vendas, no le puedo vender directamente a Cuba. Claro. Ahora, si tú vas y yo te doy vendas, pues sí las puedes llevar. Efectivamente, que es de lo que se trata. Exactamente. Se trata de recaudar no solo medicamentos, sino también hay algunos utensilios que no se pueden comprar. Bueno, me imagino que se podrán comprar en la farmacia, pero no de manera. O la llave de 3 pasos, para las 3 vías, jeringuilla, aguja, tensiómetro, todo ese tipo de material, tensiómetro que no sean eléctricos. Yo recuerdo que en aquella época cuando yo estuve allí pedían catéter, no tenían los catéter, no. Me decía este médico, es que no podemos hacer muchos tipos de pruebas médicas porque no tenemos catéter. Sí, sí, date cuenta que ellos están bloqueados, o sea, ellos no tienen, no porque no, sino porque no pueden comprarlo, ni no lo pueden comprar, no es porque no quieran comprarlo, claro, es que no lo dejan comprar. Es la asfixia cotidiana a un pueblo. 60 años de asfixia cotidiana, no solo en medicamentos, en materiales, en infraestructura, todo lo tienen bloqueado. Entonces, es un pueblo muy digno porque han aguantado 60 años y 60 más que le echen. Y siguen aguantando. Y 60 más que le echen, sin ningún tipo de problema. Ellos tienen muchos problemas con la electricidad también, porque tienen centrales eléctricas que son rusas, de la Unión Soviética. Ellos las arreglan, porque como ha comentado mi compañero Efraín, son muy inventivos, no hay nada como un cubano. Un cubano te hace de un tapón, de una botella, una cisterna, lo he visto yo hacer. La necesidad te hace. Son inventivos y te hacen cualquier cosa. Ya te digo, de un tapón he visto yo cómo se arregla una cisterna. Y de una motosierra arregla una bicicleta. Y los coches, los almendrones, como yo les llaman, son coches que tienen más de 60 años y circulan. Yo creo que no tiene nada que del almendrón automático, son todos apaños y reparches. Por lo mismo le pasa con las centrales eléctricas, la van parcheando, pero llega un momento que ya que ellos no tienen cómo parchear, que son los famosos apagones. No es porque también te cuentan, no, es que en Cuba no te dejan internet, no, perdona, no te dejan internet, no, que Cuba está bloqueada y Estados Unidos no permite que las líneas y las empresas lleguen a La Habana o a la isla para poder tener internet. Es que es muy complicado. El que no te deje, aunque tú no tengas. Claro. O sea, el problema de Cuba no es un pueblo miserable, no es un pueblo que esté en la pobreza, no. Tiene unas necesidades muy concretas, muy fuertes, pero porque no pueden comprar ni vender. Entonces, el no poder te obliga a que tengas necesidades básicas. Pero el pueblo cubano no es un pueblo, es un pueblo de tercer mundo. También tenemos la fea costumbre de comparar Cuba con Europa, con los pueblos de primer mundo. Y Cuba es tercer mundo. Y Cuba hay que compararlo con los países que están alrededor, con Haití, con Venezuela. Y en Cuba todo el mundo va al colegio. En Cuba todo el mundo tiene derecho a un médico. En Cuba los niños no se mueren de hambre ni de necesidad. Entonces tenemos que... tienen sus prioridades básicas, la tienen cubierta, pero claro, después hay otras carencias. Claro, pero las carencias, vamos a repetir, no es que son carencias porque no se quiera, no, claro, sino son carencias porque vienen impuestas por un bloqueo inhumano de 60 años. Pues imagina que en Benalmádena nos bloqueen y que tú solo puedas vivir con lo que tú produces. Y no te permitan que tú puedas comprar lo que te hace falta. Pues es muy complicado. Lo que debe ser muy complicado
es que uno tenga algún familiar enfermo en casa y que sepa que no tiene medicamentos para que ese familiar se ponga bien. Es muy durísimo, duro, claro. es fuerte, duro y además teniendo los mejores médicos, porque en Cuba los médicos están cada cuadra, es decir, no es como aquí, que tú vas a la Seguridad Social y tarda lo que tarda allí. Los médicos lo tienes cada cuadra es cada calle. Cada calle, sí. Tienes un médico que te atiende de día y de noche. O sea, que no estamos hablando de... Sí, no, sí, médicos no hay problema, claro. Claro, pero el problema es que cuando el médico te receta algo y no hay. Claro. Luego también hay una cosa buena en Cuba, que no es como aquí que te... Ahora últimamente en España también se ha hecho ese método. Ellos no despilfarran la medicación. Tú vas al médico, te hace falta un antibiótico 3 días y te meten una caja. En La Habana te dan lo que necesites. Necesitas 5 pastillas y te dan 5 pastillas. Te necesitan 4 paracetamol y te dan 4 paracetamol. Sí, no te dan la caja No te dan la completa. caja ni el blazer completo. Que Te tampoco dan... estaría mal que se hiciese aquí eso. Pero te digo. Sí, en algunos casos. Pero bueno, ahí viene el motivo de la campaña. Claro. Como aquí no se hace eso, pues todos los medicamentos que tengamos en nuestras casas, pues yo os invito y animo a que vengáis porque hay gente que realmente lo necesita. Claro que sí. Entonces, hago aquí el llamado para que aquellas personas que tengan cualquier tipo de medicamento, porque no hay solidaridad pequeña, todo cuenta, aunque sea un blister de paracetamol o un bote de Pispirán, da igual, todo cuenta. Esparadrapo, Por lo venda. tanto, todo, cualquier tipo de utensilio, de medicina, de gasas, como ha dicho mi compañero antes, cualquier cosa. Yo invito que aquellas personas que lo tengan en su casa, que se acerquen. No solo ya a las farmacias que se han comentado, sino también nosotros utilizamos la sede de Izquierda Unida en Benalmádena, que siempre se ha prestado no solo a recoger medicamentos, sino también ha hecho campañas de recogida de juguetes. Por lo tanto, el que le pille más cerca la sede de Izquierda Unida, que se acerque. Estamos en la avenida del Generalife, En la avenida del Generalife. número 25. Entonces allí nuestros compañeros los recogen, luego lo enmarcetamos y obviamente lo mandamos, tal como ha comentado antes, en contenedores rumbo a Cuba. Ajá. Contra más consigamos, mejor. Eso es lo que tenemos que conseguir. Muchos medicamentos en este programa especial que les recuerdo estamos haciendo para conseguir medicamentos que van destinados a Cuba, que están ahora mismo en una situación en la que no tienen medicamentos para poder facilitarle a los enfermos y para poder curar a las personas que están allí. Como decía Gloria, tenemos 3 farmacias que van a colaborar directamente con nosotros, con esta campaña, que es Farmacia Alhambra, Farmacia Bellavista y Farmacia Carola. Pero en cualquier farmacia de Benalmádena, del Arroyo de la Miel, pueden ustedes dejar esos medicamentos para Cuba y vamos allí, los recogemos y se le entrega a la asociación para que lo puedan distribuir en la isla, en Cuba. Y también, como decía Gloria, pues se puede entregar en la sede de Izquierda Unida, que también está dentro de esta campaña para recaudar estos medicamentos para personas que lo necesitan, porque hay una campaña muy bonita que ya la apuntaba José Luis, Hormiga Solidaria, de la que vamos a hablar un ratito con otro de los invitados que tenemos, que por cierto en un ratito también vamos a estar en contacto con Cuba, vamos a hablar con una doctora en directo de Cuba, desde allí, desde la isla, para que ella nos cuente muy concretamente las necesidades que tienen y para que nos cuente ella la situación que tienen actualmente en Cuba. Pero de lo que se trata es de recaudar lo máximo posible y que le decimos a todo el que nos está viendo que esos medicamentos llegan a Cuba, que mucha gente dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? No, eso está todo preparado para que lleguen a Cuba. Lleguen a Cuba, llegan directamente a donde se necesite, o bien al hospital
Nosotros normalmente cuando mandamos un proyecto siempre sabemos dónde lo vamos a enviar. Las necesidades no las marcan ellos, digo ellos, Cuba, las necesidades no las marcan Cuba. Cuba nos dice para dónde va, si para el pediatría infantil, si se necesita un medicamento concreto porque hace falta para algún tipo de enfermedad o de trasplante, nos lo pide, y esas son las que le marcamos como prioridades. Ajá. Que las que no se llegan, pues luego hacemos una donación, cogemos el donativo y con lo que compramos los medicamentos concretos. Gloria, ¿cuál sería en el pensamiento, qué cantidad de medicamentos queréis conseguir? ¿O queremos conseguir todos? Todo lo que se pueda más. Claro. Ya lo he dicho yo antes, la solidaridad no es pequeña, no existe la pequeña solidaridad. Pero queremos mandar en principio un contenedor, ¿no? Todo lo que se pueda. Nosotros mandamos contenedores muy grandes, ¿eh? Si sí, ya lo sé, por eso. Yo me doy con un canto por eso. Pero no todo lo que se pueda. ¿Cuánto cabe en un contenedor de medicamentos? Pues muchísimas toneladas. Sí, claro. Muchísimas. Mira, nosotros hace poco relativamente poco, en el 2020, estamos en el 20, estuvo por España Silvio Rodríguez. Estuvo haciendo una serie de conciertos, nosotros con el tema de solidaridad lo conocemos, y él donó el importe de uno de sus conciertos, lo donó a la solidaridad para la compra de medicamentos. Y todo ese medicamento fue destinado a La Habana, que luego hicieron, bueno, llegan, nos avisan, lo ponen en las noticias de La Habana y llega, pero para que veas hasta donde llegamos, poquito a poquito. Claro, hasta que colabora todo el mundo. Colabora todo Dios. Ya te digo, el Silvio Rodríguez, que es un reconocido cantautor cubano, totalmente, que estaba de gira por aquí, se puso en contacto con nosotros porque estábamos recogiendo el tema de la jeringuilla. Porque hicimos la campaña de la jeringuilla para poder llevar la jeringuilla, que fue una campaña que nos sorprendió a todos, porque la pusimos en marcha, como diciendo a ver qué sale, a ver si es posible. Y nos llamábamos desde Madrid, Andalucía y Valencia diciendo, es que es horrible, tenemos mucha, hemos conseguido mucho dinero. Digo, venga, para comprar jeringuilla. Y mandamos, creo que fueron 500, 600 toneladas de medicamentos. Qué bien, qué maravilla. Pues yo espero que consigamos también esa cantidad o más. En esta campaña que estamos haciendo todos juntos para que podamos llevarle esa solidaridad al pueblo cubano, que realmente es un pueblo maravilloso, que cuando se llega allí abren las puertas y abren los brazos y son gente encantadora y muy cariñosa y que merecen esta solidaridad por parte de nosotros. Gracias. Pues yo antes de terminar, ¿sí? Y como por el ejemplo se empieza, claro, yo me he venido con perfecto. Yo lo recojo todo, ten cuidado. Para que muchísimas gracias. Poder empezar a llenar esa mesa. Perfectamente, pues muchas gracias. Gracias nosotros. Gloria, gracias Efraín por estar con nosotros y que tengamos mucha suerte todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues me voy a colocar los medicamentos. Bueno, pues vamos a poner todas estas cositas aquí que nos han traído desde la asociación. Y vamos a seguir hablando con más invitados que tenemos y que también nos traen más cosas. En este caso vamos a hablar con el farmacéutico. Bueno, pues la persona que está en la farmacia y que cuando ustedes lleguen allí a la farmacia y le digan, pues traemos esto para Cuba, pues él será quien les atienda en una de las farmacias, en este caso en la farmacia Carola. Antonio Reverte, buenas noches. Buenas noches, encantado. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este programa especial. Encantado de haberme invitado. Yo veo que vienes con una cajita, ¿no? Hombre, una y todo lo que se pueda. Hay que venir para ser solidarios todo lo que se puede y más. Esto quiere decir que ya algunas personas han llegado a la farmacia y han llevado algún medicamento. Poco, pero estamos como todo, hay que empezar. La rueda empieza meneando un poco. Esto es. Bueno, ya saben que pueden ir a la farmacia a entregar medicamentos de los que tienen ustedes en su casa. Vaya, que no hace falta que ustedes gasten el dinero, no. Resulta que tengo una caja de paracetamol en mi casa, que me he tomado 4 paracetamol, no he necesitado más, afortunadamente, y ya mismo se me va a caducar. Pues no, usted la lleva a la farmacia y de allí ya nos encargamos a que llegue a Cuba, que tanto lo necesitan como están ustedes escuchando hoy en nuestro programa. Antonio, tú has querido colaborar poniendo tu farmacia a disposición para que la gente pueda llevar allí los medicamentos que ya no utilicen, afortunadamente, porque no utilizar medicamentos es que uno está bien. Sí, gracias a José Luis, que nos ha iniciado en esta campaña,
que es súper interesante, porque estamos ahora solo con Ucrania, pero hay otra gente también que lo está pasando mal, y siempre que se pueda hay que intentar ayudar. Y en esto, como ya los programas que había hecho anteriores de llevar medicamentos a Cuba funciona bastante bien, porque hay tantos familiares de cubanos aquí. Claro. Entonces, es bastante llamativo y la gente colabora bastante. Antonio, la gente puede llegar allí a cualquier hora y en cualquier momento, ¿y qué tiene que decir? Bueno, que esté abierta la farmacia. Para empezar, que eso estemos abiertos. Eso es importante, que esté abierto, porque no va a venir Antonio, no va a venir desde su casa. No. Tiene que ser en horario de que la farmacia esté abierta. Cualquier persona que nos traiga, como para reciclaje de medicamentos, solamente tiene que decir que como para colaboración con Cuba, nosotros lo apartaremos y revisaremos todo lo que podamos apartar para traer los que estén en buenas condiciones, que veamos que están bien, para que lo que llegue esté en condiciones. Claro, porque no podemos mandar allí cualquier cosa, sobre todo medicinas que no estén caducadas y que... Nosotros lo revisamos, que todo esté como en condiciones, de que va a llegar en condiciones, y el tiempo que ellos lo van a utilizar que esté bien. Antonio, por otras campañas que se hayan realizado, ¿tú tienes experiencia de que la gente responde a estos llamamientos? Muchísimo. Siempre que se pueda. Con la anterior de Ucrania ha sido bestial, toda la gente se ha volcado muchísimo, pero yo creo que con esta también, esperemos que se vuelquen casi igual. Porque lógicamente los medicamentos tenemos que decir que es una necesidad que tenemos en los momentos en los que nos sentimos enfermos, y que la falta de un medicamento apropiado puede acarrear algo más grave para la persona que tenga esa enfermedad. Bueno, sí, sobre todo los cubanos que no tienen tratamiento supuestamente para nada, ni el dinero para poder conseguirlo. El seguir con un tratamiento es muy difícil y están cambiando constantemente al más barato, no porque el que le recete el médico, es complicado. ¿El que le llegue a ellos los medicamentos puede salvar vidas? Sí, se lo utilizan bien, pero a veces no es, hay que llevarlo a los profesionales, aunque sea del gobierno cubano o alguien que sea, porque en la mayoría de ellos no conocen ninguno. Claro. Son nombres diferentes y no son expertos en medicamentos. Ajá. Entonces, siempre es mejor a través de asociaciones que ya tienen la experiencia de cómo repartirlo, y a la gente que deben de... Porque si no, cualquiera puede coger cualquiera y puede ser más grave de lo que ya es. Porque, lógicamente, todo este reparto que se va a ser para hospitales, para centros de salud, para lugares en los que ellos después dispensen esos medicamentos a las personas que lo necesiten. Exacto. Entonces, por eso es tan importante esta campaña, porque va a ir a la gente que lo necesita, no a un amigo que cree que le necesita porque tiene una amiga, no sé. Eso al final no ayuda mucho. Claro. Parece que ayuda, pero al final no, es siempre mejor los profesionales. Hay que hacerlo por los canales oportunos. Siempre. Porque si se puede, claro, siempre. Porque has dicho algo muy curioso, y es que estos medicamentos no existen allí, La mayoría no. Estas marcas y No. estos nombres. No, y algunos medicamentos ni siquiera los conocen. O sea, algunos medicamentos ni los conocen. Ni siquiera los médicos. Por ejemplo. Inhaladores. Los Inhaladores de última generación, ellos no saben ni lo que son. Están como 40 años atrás. Claro. Eso de tu medicamento vale 70, 80 euros. Eso en Cuba nadie se lo puede permitir, ni el gobierno para nadie. A lo mejor algún dirigente o algo así, pero para gente normal eso es imposible. Claro. Por lo tanto, esto mensual. Que ni lo que ganan ellos en un mes. Claro. O sea que esto llega, el inhalador llega allí y dicen, ¿esto qué es? Bueno, los médicos sí lo saben. Los medicamentos, no, pues a lo mejor no lo saben, como también nosotros, todo a empezar. Buscan la posología, ven exactamente para qué los tratamientos, buscarán los pacientes que están más graves, que no son los usuarios, entonces con eso ellos sabrán qué paciente lo necesita mejor. Ajá. De otras peticiones, Antonio, que habéis tenido, ¿cuáles son las necesidades que tienen otros países que no son el nuestro? ¿Qué es lo que más os piden? Normalmente es que nosotros colaboramos siempre con médicos, enfermeras o algún familiar de los que vaya, entonces siempre sabemos lo que hay que mandar. Claro. A familiares o gente que no se conoce. ¿Y qué es lo que piden normalmente? Cualquier cosa, si es que no tienen nada, si es que no tienen nada, es que para comprar muchas cosas de estas no tienen ni el dinero para eso. Claro. Es que claro, yo creo que cuando estamos en un país como el nuestro, que afortunadamente tenemos de todo lo que necesitamos en cada momento, muchas veces nos cuesta trabajo
el pensar que haya personas que tengan un dolor de cabeza, que digamos es lo más básico, porque Sí, lo más y no básico. tenga un paracetamol o un ibuprofeno para tomarse, ¿no? Es que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, no comprendemos exactamente lo que el día a día de ellos. Una caja no hace un tratamiento. Alguien que tenga un problema de tensión o cualquier cosa así que es más grave diario, ¿cómo hacen un tratamiento? Claro, No es como tú estás comentando, un dolor de cabeza, eso va y viene. claro. Pero tratamiento de anemia, cosas normales que nos pueden pasar a cualquiera en época de nuestra vida, ello es casi imposible. Tratamiento de 3, 6 meses continuado, harán 1 o 2, los que puedan. Claro. Bueno, y por ejemplo, ahora que has dicho tú lo de la tensión, es verdad que hay muchas personas que tienen tensión alta. ¿Quién no tiene tratamiento? Yo no, pero ¿quién no tiene un tratamiento para la tensión? Ellos también, a partir de cierta edad, la población en todos los países se incrementa por la vida. Claro, Entonces allí ellos utilizarán, por lo que me cuentan a mí muchos médicos, lo más barato y lo que en medio funcione, no lo que funciona, claro. a lo que puedan llegar y con poder comprar, o en el mercado negro, o en la farmacia internacional, como el caso de Cuba, Claro. es difícil. Es muy complicado, es que nos ponemos a adentrarnos un poquito en el problema y realmente es algo que lo vemos en la distancia, pero es doloroso, ¿eh? Sí. Por eso decimos que cualquier ayuda siempre es buena, porque siempre de muchos sitios se puede coger mejor tratamiento para una persona. Claro, efectivamente. O sea, que cualquier cosa que tengan en la casa, Cualquiera. las pastillas de la tensión, que la Por acabamos ejemplo, que se la han cambiado, que ya no vale. claro, que han cambiado las pastillas Porque no de la me tensión. funcionan cualquier cosa, en vez de traerlas para reciclar o las tiran al cubo de la basura, que no se debe hacer nunca, Ajá. traerlas a la farmacia y nosotros le daremos una segunda vida. Claro que sí, que es muy importante, la del colesterol. Eso creo que en Cuba va a ser muy difícil que tenga mucho colesterol. No, ¿por qué? Bueno, Ay, a no ser que sea genético, Claro, Pero es que son casos muy- yo tengo colesterol genético. pero vivimos en el primer mundo. Pero, vamos, Antonio. Gente que no puede comer casi todas las comidas del día, normalmente no tienen esas enfermedades. No, No, pues- somos, pues- es lo que estaba Pues diciendo yo alguna como un poco y no como grasa ni nada y tengo colesterol genético. No te rías. Bueno, ¿qué voy a decirte? Tengo colesterol genético, me lo ha dicho el médico. Vale. Sí, entonces será uno de los pocos casos. Lo ves, enfermedades del primer mundo no lo tienen en el tercer mundo. Uno de los pocos casos. Sí, no es muy corriente. No, aquí hay dos. Aquí en la televisión ya somos dos. Mi Ana también tiene colesterol. Ya me dice mi Ana que está así. Es genético. ¿Es genético? Sí, pero en esos países tienen una alimentación muy poca en carne, mucho pescado, o lo que y legumbres, cosas básicas, y no comen lo que les produce el colesterol. Entonces, normalmente esa es de las de menos. O sea que colesterol no tiene. Poquito. O tienen poquito Poquito. colesterol. Bueno, Tienen otras enfermedades más graves. yo que te iba a mandar una caja de de pastillas. Tú mandarás, alguien lo necesitará que lo tendrá genético, como tú dices. Como yo digo, o sea que no te lo crees, ¿no? Que no te lo crees. Que mi colesterol sea genético, no te lo Puede crees. ser, sí. Hay diagnosticado. Bueno, Antonio, pues te agradecemos muchísimo que colabores también con esta causa, que este llamamiento que te han hecho desde Costa del Sol Televisión y desde las asociaciones, pues colaboréis para que todo el mundo pueda llevar sus medicamentos a la farmacia, porque es el lugar más adecuado para Siempre. que ellos puedan ver las que sirven, las que no sirven, las que estén en óptimas condiciones para poderlas enviar. Farmacia Carola es la tuya. Sí, ¿eh? como cualquier otra, pero si nos la traen al nuestro, con José Luis yo me comprometo siempre a traer todos los medicamentos para que cuanto más rápido sea todo va a funcionar mejor. Muy bien. Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros, Encantado. por compartir este ratito, por traernos esa caja de medicamentos y por abrir tu farmacia para que todos puedan ir allí a llevarla. Siempre hay que colaborar lo que se pueda. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Encantado de venir. Bueno, pues vamos a ver, ¿dónde me voy que no estoy? Ah, me tengo que ir, que me está esperando Elsa allí. Antonio, hasta luego, que me voy Encantado. con Elsa. Hasta ahora. Pues seguimos hablando de este programa especial que estamos haciendo, y después de hablar con el farmacéutico, con la persona, entre otras, que se va a encargar de recoger esas medicinas que tanto falta hace ahora mismo en Cuba, vamos a hablar con una cubana. Nacida en Cuba, vive en Cuba, aunque de vez en cuando se viene aquí a España con nosotros, y hemos tenido la suerte que esté hoy aquí para contarnos ella en primera persona cuál es la situación que vive su país, que vive la isla,
y cuál es la situación que están atravesando en este momento duro para Cuba. Licenciada, porque es licenciada en español, me ha dicho. Español, literatura, historia y filosofía. Ni más ni menos. Elsa Fernández Rodríguez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Asociación Patricio Lubumba, a la Asociación La Avellaneda, a ustedes Costas del Sol, por tener yo el honor de haber sido invitada a este programa. Es para mí un placer y honor. Y saludar desde aquí a todos los malagueños que tan solidarios han sido con mi patria. ¿Cómo está, Elsa, la situación actualmente? Hemos hablado con los representantes de las diferentes asociaciones, farmacéuticos que van a colaborar en esta ayuda a Cuba. ¿Cómo estáis viviendo los cubanos la situación? Bueno, Cuba vive un momento complejo porque no está exenta del mundo. Pensemos en los siguientes 60 años de bloqueo cruel e injusto de los Estados Unidos, queriendo sojuzgar y también someternos a sobretensiones. Una crisis económica internacional que vive el mundo. Una pandemia que durante 2 años mantuvo mi país con fronteras cerradas, pero que también mantuvo al mundo en grandes condiciones. Un accidente en La Habana, en el Hotel Saratoga, con daños materiales en La Habana. Y más cercanamente, un accidente provocado por un rayo en la base de supertanqueros en Matanzas, que ha generado, por supuesto, donde había allí las reservas de petróleo, y ha llevado, por supuesto, ha habido desolación, muerte, más de 45 fallecidos de bomberos y personas, muchos de los cuales no han podido ser identificados porque no quedó rastros de ADN, aunque sus restos han sido guardados, para si en el mundo aparece en un momento nuevas técnicas, los familiares tengan la posibilidad de reconocerlo y ser reconocidos por los especialistas cubanos. Todos estos factores llevan, por supuesto, además de todo lo que conlleva el bloqueo, luego se han arreciado desde el gobierno de Trump 240 medidas, por encima de aquellas que son restricciones, tanto la eliminación de las ayudas que en remesas familiares se le prohíbe a un estadounidense o a un cubano residente en Estados Unidos ayudar a su familia en Cuba, cuando que su dinero se prohíbe o no hay manera han eliminado la embajada de Estados Unidos en Cuba por supuestos ataques sónicos que han sido demostrados científicamente por Cuba y por el mundo y el propio Estados Unidos, sus científicos, que no son tales ataques. Como que también pues un cubano para viajar a Estados Unidos tiene que ir hasta Guyana y que además puede, con todos los gastos que suponen, que todo aquel medicamento, todo aquel producto que contenga un 10% de componentes de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos dominan el 70% de las industrias en el mundo, no pueden ser comprados por Cuba porque el bloqueo es extraterritorial, no solamente sobre Cuba, sino sanciona al banco que tenga relaciones con Cuba. Cuba tiene entonces que pagar en efectivo. La pandemia nos llevó a un momento crucial como el mundo. Aún así, no pudimos comprar los respiradores artificiales. Fuimos capaces en nuestro polo científico, por el crecimiento y el potencial de recursos humanos que cuenta nuestro país, de tener 5 vacunas. Sin embargo, no podíamos comprar los insumos para hacer las vacunas. La solidaridad del mundo se ha movido, se movió, porque por cada cubano se requerían 4 jeringuillas como mínimo, y una recaudación gigante, y a través de Sodepaz, desde Suiza, pudo comprarse y llevar. Y la solidaridad de Venezuela, de China, de Vietnam, de Nicaragua, de México, como México ahora, en este último accidente, recurrió inmediatamente. Se prohíbe, por ejemplo, por los Estados Unidos el intercambio científico.
el intercambio pueblo a pueblo. Y han ido arreciando. Todo eso hace un cerco considerable que encarece la vida del cubano. Este accidente ahora del supertanquero de nuestras reservas petroleras, por supuesto, contrajo una situación complicada y ha llevado a restricciones de la generación eléctrica, porque la Antonio Guitera, una de las más grandes, radicada en Matanzas, hubo que desactivarla para evitar que, si el incendio se propagaba, pudiera generar. Pero la solidaridad desde Rusia, llegó un supertanquero con 700.000 barriles de combustible para Cuba, para suplir la generación desde Venezuela. Las fuerzas conjuntas de México, desde su presidente López Obrador, que hizo declaraciones inmediatas y puso a disposición del pueblo cubano toda esa ayuda. ¿Qué quiere eso decir? Que hoy todo este hacer, y no he hablado de los los fenómenos atmosféricos, climatológicos, que tuvimos en La Habana, un tornado, en Santiago de Cuba todo, en 17 minutos casi destruyó La Habana. Y es reconstruir. Pero, Elsa, ¿cuál es la situación, el día a día actual de los cubanos? O sea, ¿qué carencias tienen ahora mismo? ¿Cómo lo está viviendo el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie tiene carencias, por supuesto. Por ejemplo, ¿en qué? A ver, en medicamentos. Ajá. Tenemos la industria farmacéutica que pudiera producir, pero los insumos para comprarlo, si tiene un 10%, ese lugar donde lo podemos, o laboratorio donde comprar, el componente de Estados Unidos no lo podemos comprar. Por tanto, hay limitaciones en alimentación. ¿Por qué? Porque supongamos que Málaga estuviera bloqueada y que ustedes tuvieran que ir a comprar a Vietnam. ¿Cuánto les encarecía desde el punto de vista de estructura? Es algo similar. Nosotros desde el Caribe tenemos que comprar en Vietnam, en China, en Rusia. ¿Cuánto tarda un barco? ¿Cuánto tarda un avión? ¿Y cuánto se encarece en esa travesía? Pero si un barco trae a Cuba insumos de cualquier tipo, en 6 meses no puede entrar a puerto norteamericano. Pero, por ejemplo, hubo una donación de un japonés, pero la naviera que iba a utilizar tenía acciones en Estados Unidos y no pudo hacerse la donación de jeringuillas para la vacunación. Por tanto, hoy, todos estos factores que he mencionado, porque no solamente decir ¿qué vive el pueblo? Pero hay que saber por qué lo vive. Lo vive porque factores externos asfixian al pueblo cubano. Y eso hace crecerse al pueblo cubano en su potencialidad, en su inteligencia, hacer los respiradores artificiales, tener 5 vacunas y hoy haberla llevado para que la India, para que Vietnam, para que Venezuela, para que México, para que Nicaragua vacune contra la COVID. Entonces, Martí, nuestro pensador del siglo XIX y apóstol de Cuba, decía: Cuba no anda por el mundo de pedigüeña, al salvar salva. Nosotros también hemos salvado vida. Somos también el resultado de una solidaridad del mundo, pero también Cuba es solidaria. Estamos catalogados como país patrocinador del terrorismo por los Estados Unidos. Cuba nunca ha agredido a nadie. Sin embargo, no se sanciona a Israel o no se sanciona a otras naciones que ejercen y al propio Estados Unidos. Cuba también está sancionada actualmente por los Estados Unidos por tráfico de personas, porque los médicos cubanos fueron a Italia, solicitados por Italia, para ayudar contra la COVID. Entonces, esa hace que nuestro pueblo hoy pase de necesidades, se encarezca la vida, haya escasez de alimentos, escasez de medicamentos, y eso hace que la solidaridad desde aquí, desde Málaga, desde Hormiga Solidaria, desde todas estas estructuras han movido, y desde los propios Estados Unidos, en Puentes de Amor, que lleva Carlos Lazo, han llevado a Cuba
para lograr que niños, 8 niños que tenían que hacerse trasplante, el único medicamento que faltaba para hacerlo, teniendo Cuba toda la estructura, estaba en Estados Unidos. Y cada tratamiento $1.500. Y no lo podíamos comprar aunque tuviéramos el dinero. ¿Cómo explicar a un padre ante la muerte casi inminente de un niño que el bloqueo hace que no tenga para un niño de cáncer ese medicamento? Entonces es duro, es momentos que se viven cruciales, pero también es un momento de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de confianza y también de optimismo en el futuro. Ese hoy es un panorama que lógicamente todos estos factores pues también ¿a quién afectan? Afectan al pueblo, afectan a los enfermos, afecta a la comida, afecta a los insumos y eso es doloroso, es injusto, es inhumano totalmente. De ahí que siempre no ha habido obediencia a las veces que Cuba ha presentado la moción de sanción contra el bloqueo en Naciones Unidas, que ha sido aprobada por mayoría total, con excepción de Israel y Estados Unidos. El resto de los países lo han aprobado, incluyendo España, al cual nosotros agradecemos siempre ese gesto de solidaridad. Sigue el bloqueo en pie. Y si se quiere saber hasta dónde puede llegar un cubano, que cese el bloqueo y nos dejen trabajar en paz. Podemos construir y seguiremos construyendo una sociedad justa, donde hay empleo, donde la educación es gratuita, donde la salud es totalmente gratuita, pero una salud limitada, donde a veces para una operación faltan los insumos imprescindibles para la estomatología, para la oftalmología. Está el médico, está la voluntad humana, está la voluntad de un pueblo, pero no tiene cómo comprar. Y eso es duro, porque quizás en la alimentación siga habiendo una cartilla o una canasta básica que se subsidia y que va a paliar en algo las situaciones en un grupo de alimentos, pero escasean alimentos. Porque en lo que un barco llega desde Vietnam a Cuba con arroz, ¿cuánto tarda? Y Cuba no es de alta producción, también la agricultura está afectada, porque si falta combustible, si los insumos de insecticidas, aunque utilizamos la agricultura ecológica y utilizamos la lombricultura y utilizamos medios casi rústicos de trabajo, pero eso no permite tampoco avanzar para ser sostenible como en la alimentación propiamente, y requerimos de niveles de importación y también limitaciones tenemos para exportar lo que tenemos. Entonces, eso hoy, ¿a quién daña? A ese pueblo que tú dices, a ese como el mío, en mi casa, mi familia, en el día a día, no tengo la preocupación del empleo, no tengo la preocupación de que vaya un médico, pero que puede faltar el medicamento, que te puede faltar elementos básicos. Pero sin embargo, a pesar de eso, no hay miseria, porque la esperanza de vida de un cubano al nacer está por encima de los 78 años. Y un pueblo de miseria no tiene 78 años de esperanza de vida, ni tiene una mortalidad infantil equilibrada con los países más desarrollados y mejor que la de muchos países que están en un 3, 4 y un 5, o que no haya mortalidad materna infantil. Eso dice el esfuerzo que se hace a pesar de esto. Y de ahí la necesidad de seguir moviendo la solidaridad, esa solidaridad que seguimos agradeciendo a España, a estas asociaciones, a tantos españoles, dignos, humanos, solidarios, porque también, pues nuestra pena, corre sangre española como los españoles le corre sangre cubana. Y entonces por eso agradecemos siempre. Y la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y esa ternura sigue existiendo a pesar del bloqueo. Y eso también es optimismo para el cubano. Ese cubano de a pie
que no tiene a veces cómo moverse, o no tiene el combustible, o tiene apagones de 6 horas, pero sabe que el apagón no se lo produce en la elevación del precio de la electricidad, sino no poder comprar el combustible donde lo podemos comprar, porque no nos lo permiten. Elsa, yo creo que ha quedado muy claro, que lo has explicado perfectamente, y lo que sí me gustaría para terminar es que fueras tú quien hiciera el llamamiento a todas las personas que nos están viendo para que aporte esa medicina que tu país necesita tanto en el día de hoy. Yo creo que hoy por hoy esa labor la ha hecho de manera encomiable aquí en Málaga la Avellaneda, la Asociación de Residentes Cubanos en el Exterior, la Patricio Lubumba, han hecho, y creo que sumarse a esas campañas de hormigas solidarias, a esa campaña de donar no lo que sobra, como hace Cuba. Cuba no brinda solidaridad con lo que le sobra, sino la comparte. Y eso es lo que nosotros queremos. Comparta Málaga y todos los que nos están escuchando esa ternura, como dijo el Che, que es la solidaridad, porque España tiene mucha ternura. Y me gustaría pues decirle unos versos sencillos de José Martí. Adelante. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, pero para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo. Yo cultivo una rosa blanca. Y esa va para ustedes. Son amigos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Elsa Fernández Rodríguez, gracias por estar con nosotros en nuestro programa, y espero que la próxima vez que nos veamos sea para decir que su país está avanzando, que ha conseguido igualarse con el resto de países, y que bueno, pues este dolor que lleva muchos años pasando haya terminado. Me gustaría más, en lugar de yo venir hasta aquí, fueran ustedes y pudieran esto que estoy hablando, constatarlo. No se trata de mi palabra, es de una verdad que defiendo, como cubana de a pie, como madre, como abuela y como bisabuela. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar con otra cubana que no está aquí con nosotros en el plató, pero que sí ha querido hacer un llamamiento y también poner su voz para este programa especial que estamos compartiendo con todos ustedes. Este es el mensaje que nos ha dejado Yanela Bru. Hola mi gente linda, de aquí de la Costa del Sol, desde aquí les habla su amiga Yanela Brooks, desde Marbella. Quería, sobre todas las cosas, dar las gracias a la organización de Benalmádena por esta excelente iniciativa y sumarse a que todas las personas aportemos un granito de arena por ese pueblo hermano matancero. En estas circunstancias difíciles, devolverles toda la solidaridad que siempre ha tenido ese pueblo cubano para con el mundo en estos momentos sería muy bien recibido. Así que yo se lo voy a decir de la manera que sé, cantando, tocando y siempre con una sonrisa, aunque por dentro esté conmovida por esta situación, pero siempre ese granito de alegría quiero aportarlo. Siempre Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba es un jardín de rosa. Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba es un jardín de rosas. Gracias, mi gente linda.